En silencio los micrófonos. Muchísimas gracias por la invitación, por la participación, a las personas que se conectan del Ministerio Público, Tribunal Supremo de Justicia, magistrada Bárbara César, de la Defensa Pública, desde Argentina, Brasil, Santo Domingo, igualmente desde nuestros estados en Venezuela, del Tamacuro, especialmente del estado de Aragua, Carabobo, Caracas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hace aproximadamente 2 meses estaba en mi casa y escuchaba un vecino tenía una música a muy alto volumen. Este vecino es cantante y normalmente lo hace, pero yo normalmente no había estado 4 meses seguidos encerrado en mi casa. Es decir, escuchaba la música, pero era una que otra canción y no fue algo que me molestaba. Pero, como ustedes pueden saberlo, luego de 4 meses de encierro, los sentidos empiezan a agudizarse, las tensiones comienzan y la paciencia también empieza a decaer. La primera oportunidad fui, le toqué la puerta y le pregunté, vecino, le dije, eran como las 11 de la noche, vecino, por favor, ¿será que puede bajarle un poco de volumen? Ah, ok, sí. En una segunda oportunidad, otra vez, vecino, por favor, ya eran las 6 de la tarde. Y me dice, pero es que son las 6 de la tarde. Y le dije, sí, perfecto. Pero tal vez es una música que a usted le gusta, a mí también, seguramente me gusta la canción que está escuchando, pero yo estoy abajo trabajando, si pudiera reservársela, simplemente le pido que baje un poco de volumen, se lo agradecería. No pasó más nada. Pero ¿qué pasa si ese conflicto hubiera escalado? Hace poco, un amigo de un equipo de sonido, si pudieran poner en silencio sus micrófonos, se los agradecería. Si alguna persona no está escuchando, por favor, o no está viendo, escríbalo en el chat para tratar de solucionarlo. Y sí les pido a todos, por favor, poner sus micrófonos en silencio y si pueden también sus cámaras en silencio. Bien, continúo. Hace cerca de un mes aproximadamente, una amiga compró un apartamento. Después de que pagó, la persona le dijo, ¿sabes qué? Acaban de vender otro apartamento más caro y aquí en el mismo edificio y ahora quiero más dinero. Luego, otro caso, que no se ha resuelto lamentablemente, socios de una compañía se separaron, uno le vende las acciones al otro y ahora pues no le quiere pagar. ¿Cómo resolver estas situaciones si no tenemos tribunales a los cuales acudir? En el caso del vecino lo resolvimos entre los dos. Simplemente se lo pedí amablemente y él amablemente le bajó el volumen y no hubo problema. En el caso del apartamento, luego de unas negociaciones privadas, se logró resolver. Ahora viene falta el caso, por ejemplo, de la venta de acciones que no se ha podido resolver y parece que hay que acudir a los tribunales. La pregunta es, ¿cómo acudo yo a los tribunales si desde hace aproximadamente 105 días, tal vez un poco más, no tenemos acceso continuo en todas las materias a todos los tribunales del país? Solamente tenemos acceso en casos de detención por flagrancia en materia penal, ordinaria o violencia de género, responsabilidad penal de adolescentes. Y igualmente tenemos en materia de amparo, eso sí, en todas las materias jurisdiccionales, o al menos eso es lo que prevé la norma. Cada quien en el ciclo de preguntas y respuestas podrá comentar su experiencia puntual que vale la pena conocer. Entonces, teniendo en cuenta que hay problemas pequeños, a lo mejor no se requieren medidas tan grandes para resolverlos. Estos otros problemas que requieren un mayor aparataje también se pueden resolver de distintas maneras, siendo siempre la ideal una que implica una gran inversión económica, pero no siempre esto es necesario. Así, por ejemplo, un grupo de abogados, como tú propio, nos comenzamos a reunir, entre ellos la magistrada Bárbara César, realmente inspirados a partir del movimiento que inició la doctora Bárbara César, promoviendo una audiencia virtual, un procedimiento único por audiencias virtuales en Venezuela, para tratar de dar respuestas, al menos desde la academia, proponer desde la academia cómo pudiéramos resolver este problema sin gastar ni un solo bolívar, sin tener que comprar absolutamente nada, sino únicamente con lo que tenemos en la actualidad. Entonces, eso comenzó una discusión, una serie de propuestas que se fueron amalgamando, que aún hoy día se siguen discutiendo, se siguen mejorando, y que esperamos poder presentar al Tribunal Supremo de Justicia para su consideración lo antes posible y así tener al menos
una opción más a la que estén estudiando para la reactivación o para la reanudación de la actividad jurisdiccional plena en el país. Yo en este momento voy a hacerles un esbozo de lo que hemos construido hasta ahora y a partir de lo que yo vaya proponiendo, me encantaría, por favor, se los pido, que ustedes puedan ir haciendo consideraciones, críticas, todas las críticas serán bienvenidas desde su experiencia, qué pudiera funcionar y qué no, porque no es la misma realidad la que tenemos, por ejemplo, o la que yo tengo en Caracas, actualmente me encuentro en Valencia, la que tengo en Caracas, con la que tengo en Valencia, donde hemos tenido cortes de electricidad y en consecuencia el servicio de Internet de forma relativamente constante. No han sido muy extensos, pero por ejemplo, cuando pregunto a personas en Mérida, a quienes invité, me escribieron ahorita por WhatsApp, que no podían incorporarse porque en este momento no tenían servicio eléctrico y en consecuencia Internet, sino solamente la carga que le quedaba en el celular más sus datos, es decir, no tenían acceso a Wi-Fi, por ejemplo. Entonces, todas estas consideraciones hay que tenerlas en cuenta. Lo primero que hicimos es plantear el contexto venezolano desde el 17 de marzo hasta la actualidad. Obviamente la actualidad, mañana será otra, pasado mañana, es lo que estamos viviendo hoy día. ¿Qué ocurría aquí? Primero, tenemos la creación o tenemos la situación de un virus altamente contagioso, no solamente en el país, sino en el mundo, que tiene una tasa de mortalidad, si bien se ha descrito como relativamente baja, pues cualquiera que se vea afectado por ese virus en su entorno afectivo considerará que esa tasa que se llamaba baja realmente ya no es tan baja cuando te afecta a ti mismo o te afecta a un ser querido. Entonces, ese es el primer elemento. Un virus altamente contagioso que nos dificulta acercarnos a unos a otros, acercarnos de forma tangible, quiero decir, respirando el mismo aire. Luego tenemos, adicionalmente, la falta de gasolina en el país, al menos desde el 17 de marzo hasta el 1 de junio, donde había controles para el acceso a la gasolina, muy férreos, no había para todas las personas, y luego a partir del 1 de junio, cuando llega la gasolina al país, llega a unos precios, en algunos casos subsidiados y en otros precios internacionales, que para que tengan un ejemplo, una idea de las personas que nos ven desde afuera, llenar un tanque de gasolina puede costar aproximadamente $20 y el sueldo promedio de un funcionario público es $15. $20 pudiera estar rondando entre 5 y $20. Entonces, esto dificulta, por supuesto, el acceso a la gasolina para poder ir a trabajar. Entonces, es otro elemento que hay que considerar en cualquier propuesta que se quiera hacer de acceso a los tribunales durante la época de pandemia, específicamente esta del COVID-19. Entonces, tenemos problemas de un virus altamente contagioso, problemas de gasolina. En algunos estados, el acceso a la electricidad y al Internet no siempre es constante. Y como se puede imaginar, con estos sueldos es difícil entonces actualizar el equipo, el parque tecnológico de la sociedad venezolana en general, específicamente de los servidores judiciales, de los funcionarios del Poder Judicial. Teniendo esto en cuenta, entonces, empezamos a considerar, bueno, si este es el contexto, ¿qué tipo de soluciones puede haber? Claro, porque hay gente que dice, eso se resuelve incorporando un sistema informático para el Poder Judicial, sí, maravilloso. Incorporen blockchain, estupendo. Inteligencia artificial, algoritmos predictivos, estarían vinculados con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, eso es maravilloso y eso en el mundo se está trabajando. Pero volvemos entonces a nuestra realidad. Imagínense que nosotros presentamos al Tribunal Supremo de Justicia. La solución es que ustedes inviertan $500 millones y resuelven el problema. Ah, bueno, muchas gracias. No, para eso no requería un grupo de especialistas para que me lo dijeran. Sabíamos que con dinero este tipo de cosas se resuelven. Entonces, la idea es buscar soluciones desde las idóneas, que requieren una gran inversión económica, hasta las factibles con lo que tenemos hoy día sin presupuesto, es decir, con un presupuesto cero. ¿Qué podemos proponer para empezar a trabajar ya? No el año que viene ni dentro de 6 meses, sino ya, una vez que presentemos esto, un estudio serio, pero breve, por la urgencia, para no pasar 4 meses más paralizado, bueno, pudiera entonces llegarse a una solución. Digo el Tribunal Supremo de Justicia porque la disposición final quinta del decreto de estado de emergencia autoriza o delega al presidente de la República, al Tribunal Supremo de Justicia,
la potestad de dictar normativas para regular la actividad jurisdiccional en el país. En este momento, o lo inmediato, lo que se dictó era lo prudente. Suspendemos, porque es un virus que no conocemos, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar, vamos a suspender la actividad. Pero una vez que comienza a transcurrir el tiempo, 2 meses, 3 meses, vamos para el 4.º mes, la situación cambia, ya conocemos más este virus, ya el Ministerio del Poder Popular para la Salud emitió una normativa de bioseguridad, de forma que tenemos ya elementos para comenzar a trabajar. Entonces, la primera, esta propuesta tiene algunos capítulos que aún no están enumerados porque están en construcción. Uno de ellos se refiere al uso de la justicia de paz comunal, mediación, conciliación y arbitraje como alternativa para la tutela de los intereses jurídicos. Por ejemplo, la Ley de Justicia de Paz Comunal prevé un procedimiento extenso de elecciones en el que incluso participa el CNE para la elección, valga la redundancia, de un juez de paz comunal. ¿Qué pudiéramos hacer? Lo que está proponiendo, realizar un procedimiento de postulaciones y de elecciones breve, no más de 4 días, para que en cada conjunto residencial o caserío se elija un juez de paz comunal, solamente mientras dure el estado de alarma, con las mismas potestades que tiene el juez de paz comunal. Por ejemplo, así se hubiera podido haber resuelto en caso de que este conflicto hubiera escalado, el que les comenté del volumen del vecino, a un juez de paz comunal y tengo mi problema resuelto. ¿Quién lo haría? Bueno, vecinos de un conjunto residencial. ¿Qué se entiende por conjunto residencial? Bueno, aquel conjunto de unidades habitacionales en las que haya una junta de condominio. Y si no hay junta de condominio, nunca se constituyó o no se ha constituido, por las características, no aplica a esa configuración poblacional, pues entonces grupos poblacionales de entre 50 y 500 personas. Esto pensando en configuraciones habitacionales, como por ejemplo las que tenemos en nuestros barrios o favelas de Caracas, y asimismo pensando en poblaciones en las cuales hay caseríos con unas casas muy apartadas unas de otras, ¿no? Entonces, esto va a depender de la configuración. Una primera opción, entonces tendríamos justicia de paz comunal. Imagínense bajando al salón de fiesta del edificio a resolver el problema con las medidas de bioseguridad e incluso utilizando las tecnologías de información y comunicación, tal cual como estamos haciendo en este momento, o por el grupo de WhatsApp del edificio. Claro, sería uno privado para no ventilar esos problemas entre todos los vecinos y con ello no se convertiría esto en una opción a los programas de entretenimiento masivo que vemos en la televisión, en las que se invita a una persona no muy querida por otra a que discutan, e inclusive si van a los golpes mucho mejor porque eleva el rating de algunas emisoras. Entonces, para evitar eso, sería un grupo privado entre las personas en conflicto y el juez de paz comunal, o también puede ser el conjunto residencial, como les estaba comentando. Esa es una opción. Otra opción, que los jueces comiencen, en todos los casos, por los casos que estén en fase de decisión. Claro, en materia penal es distinto, sería donde haya privados de libertad. Empezarían en materia penal independientemente del grado de la fase del proceso en la que se encuentre, pero en las demás materias, aquellos expedientes que quedaron en fase de sentencia cuando se suspendió la actividad jurisdiccional. De esta forma, sería menos la actividad procesal que habría que realizar y los jueces y los tribunales pudieran comenzar a activarse. En esos casos, incluso, cuando la materia lo permita, se está proponiendo que deberá notificar el juez a las partes e invitarlos a utilizar la mediación y la conciliación telemática, con lo que van a reducir el proceso sustancialmente. No van a tener que acercarse en muchas oportunidades, prácticamente en ninguna, si lo hacen utilizando las tecnologías de información y comunicación, y se resuelve el problema al que también vamos a hablar, de la inmediación que se critica tanto, sobre todo en materia penal. Luego también se propone que el juez pudiera invitar a suspender o desistir del proceso y acudir al arbitraje y resolver esto en un centro arbitral donde ya está regulado el procedimiento telemático, donde ya estuviera regulado el procedimiento telemático. Entonces, son algunas opciones para resolver o para tutelar intereses jurídicos distintas a la actividad jurisdiccional directa con el juez, con el tribunal judicial, ¿no? Con el poder judicial, en definitiva. Luego tendríamos otra parte, la parte del grueso de esta propuesta, es la telematización jurisdiccional o la telematización de los procedimientos jurisdiccionales. Varias posibilidades. Cuando la Constitución establece
en los estados de alarma no se podrá restringir el debido proceso, pudiéramos preguntar entonces, ¿qué es el debido proceso? Es el debido proceso de ley y en consecuencia los jueces tendrán que aplicar exactamente lo que está previsto en las leyes de procedimiento jurisdiccional de su competencia, o el debido proceso es la normativa constitucional que, o la normativa procesal establecida en la Constitución. En el segundo caso, si fuera materia legal, si no se puede modificar lo que está establecido en la norma, pues entonces pareciera que en el decreto de estado de alarma no tendría mucha utilidad porque la persona o el juez va a estar atado a lo que está en la ley procesal de su materia. ¿Esto qué significa? Que va a tener que seguir recibiendo escritos en papel con firma manuscrita, utilizando un sello, la persona teniendo que trasladarse, porque así está previsto y así está configurada la organización de nuestros tribunales. Pero si no significa cumplir exactamente con la ley, sino con la Constitución, pudiendo modificar la materia, los procedimientos jurisdiccionales en respeto del debido proceso de las normas constitucionales, entonces tendría mayor sentido poder dictar 14 artículos ya redactados. Yo voy a simplificar. Esto sería algo así como que cada vez que se requiera una actuación en papel, se utilice un mensaje de datos. Cada vez que se requiera una firma, se utilice una firma electrónica, digital específicamente. Y cada vez que se requiera una audiencia, se realice, por ejemplo, una videoconferencia. Esto que estoy simplificando tiene una serie de detalles que hemos ido construyendo y que cada vez que vamos a terminar, observamos que vienen más y más detalles y por eso me encantaría escucharlos en el ciclo de preguntas. Tal vez yo no tenga la respuesta para lo que ustedes están planteando, pero al menos van a dejar la inquietud para poder seguir trabajando. Y luego quienes quieran también sumarse a esta iniciativa, opinar, presentar propuestas, pues cordialmente invitados y luego les enviaré el enlace. No tengo que enviarles una invitación particular, me indican su dirección de correo electrónico y yo les envío la invitación para que puedan incorporarse, leer lo que estamos haciendo y opinar, criticar y en definitiva construir entre todos para que al menos lo que nos corresponde a nosotros es presentar una propuesta y luego a las autoridades tendrán más elementos para tomar una decisión. Que la decisión puede ser simplemente mantener como estamos, es decir, todo suspendido, pero seguimos insistiendo y proponiendo. Entonces, esta telematización jurisdiccional pasa por definir si esto es obligatorio o no. Es decir, se va a establecer la carga, por ejemplo, de contestar la pretensión jurídica del actor en el lenguaje de Rafael Ortiz Ortiz, o como conocemos tradicionalmente, de contestar la demanda, o no va a ser, o esto no va a ser una carga, sino simplemente va a ser un derecho que si yo quiero lo ejerzo y si no, no, y en consecuencia no me ocurre absolutamente nada. Entonces, esto tiene que ver con el tema de los lapsos procesales y sustantivos. Lo que estamos proponiendo en esta propuesta, en esta redundancia, en este proyecto, o en este anteproyecto, si se quiere decir de alguna manera, se le quiere calificar de alguna manera, es suspender, mantener suspendidos los lapsos procesales y decirlo específicamente y los sustantivos para que no haya la discusión que si la caducidad y la prescripción no son lapsos procesales, sino que son lapsos sustantivos, y como la resolución solamente suspende los lapsos procesales, entonces los sustantivos están corriendo. Suspendidos. Con la particularidad siguiente, que si se practica la notificación o la citación, entonces para ese caso concreto, efectivamente deberá preverse la carga de contestar o la carga de continuar. Ya no se suspende, se levanta la suspensión de los lazos procesales sustantivos y comenzará a operar la preclusión, la perención, la caducidad y la prescripción para cada uno de los casos, porque ya le avisaron que su caso concreto lo vamos a trabajar y que en consecuencia usted tiene la carga de responder si no quiere y de probar si no quiere que operen las consecuencias de ley, así como de asistir a la audiencia, pero repito, si no quiere que operen las consecuencias de ley para cada una de las leyes procesales que tenemos en el país. Pero aquí estuvimos pensando, ¿qué pasa si una persona no tiene
servicio de Internet constantemente, no tiene servicio de electricidad constantemente, la computadora que tiene, por ejemplo, no tiene acceso a Zoom, y Zoom es la herramienta que decidió utilizar el Poder Judicial. ¿Cómo hacemos para que esa persona pueda defenderse? ¿Cómo ejerce el derecho a la defensa esta persona sin electricidad, sin internet y sin computadora? Estuvimos debatiéndolo durante varios días y concluimos que efectivamente la persona pudiera estar en una desventaja, pero también quien presenta la demanda requiere respuesta. Es decir, no puedes hacer justicia por ti mismo porque es un delito. No puedes, para ello tienes que acudir a los tribunales, pero los tribunales están cerrados. En consecuencia, pareciera que no tienes más opción, sino que soportar la situación que a tu juicio es injusta. No puedes solicitar la tutela de tus intereses jurídicos. Entonces, por ello se planteó que una vez presentada o notificada o citada a la parte de la continuación del proceso, los lapsos van a continuar y será responsabilidad de la persona, en algún momento cuando tenga internet, cuando tenga computadora, buscar un abogado que tenga estos elementos para poder ejercer el derecho a la defensa. Pareciera que lo ideal es decirle, mira, si no tiene internet ni computadora, no lo voy a poner tampoco en la dificultad de buscarse un abogado, por ejemplo, tendrá que buscarse un abogado en Caracas, que siempre hay electricidad, ¿no? Por ejemplo, y ya empezamos a ver los problemas que podemos tener de desigualdad entre quienes están en el interior, abogados que están en el interior sin internet, sin computadora y sin electricidad constante, con quien está en otra parte del país, nombro Caracas porque bueno, allá es donde vivo, pero en alguna otra ciudad en la que sí hubiera electricidad y sí hubiera internet para poder continuar con esa, el derecho a la defensa, en definitiva, el jurídico de cualquier persona. Entonces, para ello se pensó en la posibilidad de una acción por disminución de la defensa. Que la persona diga que en vez de contestar la demanda, alegue, yo soy abogado y aquí en Mérida, que interrumpa, hay una persona que tiene el micrófono abierto y se escucha un ruido. Si pueden verificar todos, por favor, su micrófono. ¿Pueden verificar sus micrófonos, por favor? Porque hay un ruido. Ok, ya se acabó. Gracias. Bueno, volvió el ruido. Si pueden verificar, por favor, sus micrófonos. Sí. Verifiquen, por favor, sus micrófonos. Si lo pueden poner en silencio, se los agradecería. Bien. Entonces, proponemos esta excepción por la cual una persona pueda presentar esta excepción y decir que en vez de contestar la demanda, por ejemplo, opongo esta excepción para que no haya no se haya vulnerado en su derecho a la defensa una determinada persona. Luego, consideramos, ¿y qué pasa si se demanda al Estado? El Estado también pudiera decir, no, es que en esta oficina no tengo internet, tengo electricidad. Bueno, ahí al menos yo soy de la idea, me gustaría escucharlos a ustedes, que el Estado no pudiera poner esta excepción, porque hay distintas oficinas desde las cuales el Estado pudiera ejercer el derecho a la defensa. Ahora,